Muy buenas noches, hermanos, que el Eterno Padre les continúe bendiciendo grandemente una noche más. Hoy es viernes, gracias a Dios. Son las 10:11 p.m. de la noche. Primeramente que nada, le damos gracias a Dios por un día más de vida. Una palabra que me daba el Señor hoy, me la ha dado desde la semana, es: Dios te lleva al lugar donde caíste. Primeramente que nada, tenemos que entender que para que llegue la restauración, llegue ese momento de la verdad, llegue esa manifestación del Espíritu Santo, tenemos que entender primeramente que nada, que Dios hace que nosotros volvamos al punto de nosotros caímos. Ese proceso, ese momento, ese lugar. ¿Por qué? Porque sucede y acontece que muchas situaciones de nuestra vida suceden incluso hasta por pecado generacional, debido a que se puede repetir constantemente a lo largo de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros antepasados no hicieron lo correcto delante de Dios. En el hebreo, para definir esto, significa tikkun, creo que así se dice. Eso define lo que trasciende una generación: situación, problemas, contiendas, inmoralidades y muchas otras situaciones que se pueden repetir a lo largo de las generaciones. Pero hay tres claves para que eso pueda salir de la vida tuya y la mía, porque yo lo viví. Y primeramente que nada, número uno, es que tenemos que reconocer, debemos llegar a ese facto y buscar la manera de entregárselo a Dios. Porque tenemos que saber hallar, que escanearnos por medio de la palabra para poder entender qué es lo que nos hace falta. Lo número 2 tiene que ver con liberarte. ¿Liberarte en qué sentido? Hay que buscar la manera de confesar. No al público, no a la gente, no. Alguien que Dios ponga en tu camino. Porque la palabra dice en Timoteo: confesaos los unos a los otros vuestros pecados para que haya liberación. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces a lo largo de nuestra vida hay situaciones que nosotros mismos, yo lo viví, yo, Sai Murillo, aquí presente en este video, que yo tuve incluso que hablar con alguien que Dios capacitó y me lo puso en el corazón. Yo oré, el Señor me guió a él y yo confesé. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones de nuestra vida requieren primero hablar con alguien, porque nosotros no somos, tú no eres un saco de boxeo, una bolsa donde todo se mete y simplemente se acumula y se acumula y te acumula y te acumulas hasta que estallas. Después viene en eso un arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es como lo dibujan, que te arrepientes y lloras, no. El arrepentimiento viene a llamarse un cambio. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento produce un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Porque lo que pasa en nosotros es que muchas veces la persona que se arrepiente no busca el cambio, porque tienen miedo, porque no saben cómo salir de ahí, no hay una situación, no hay alguien que verdaderamente lo ayude. Por algo dice el proverbio que caerá uno, dos son mejor que uno, mejor dicho, porque uno caerá y el otro lo levantará, porque si cae uno, ¿quién lo levantará? Así de sencillo. Para que las personas que a veces sufren daños graves en su vida, primero tienen que buscar ese arrepentimiento, una ayuda, para que le pueda tener un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Después de eso viene el perdón. El perdón es una de las bases fundamentales de la palabra de Dios, porque nos ayuda a sanar en nuestra alma, te ayuda
a sanar a ti muchas veces de esas cosas que vivimos en el pasado, que a veces nos atan a lo que verdaderamente queremos vivir en nuestras vidas, de ese presente maravilloso que Dios quiere que nosotros vivamos, y que muchas veces por causa de vivir en la oscuridad no logramos avanzar. Y cuando perdonamos verdaderamente empiezan los cambios. Por eso Dios, cuando quiere hacer que alguien cambie, lo lleva primeramente que nada a un lugar de lo secreto, porque muchas veces hay un error. No todo les pasa, pero en mi particularidad, a mi Dios me llevó a apartarme, me llevó a estar con la puerta cerrada, primero hablando con Él y después buscando la ayuda indicada para poder avanzar. Y eso es algo que me mostró el Señor esta semana. El Señor habló conmigo, áreas en mi vida donde yo prácticamente no le di más solución porque yo no esperaba incluso que eso volviera a surgir. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? He estado viendo, he estado notando que cuando Dios nos quiere hacer un cambio de temporada, nos lleva a ese punto donde volvemos. Y pasa lo mismo con la nación de Israel. He notado también en las redes sociales, además haciendo un paréntesis en el tema que estoy dando. Voy a hacer un paréntesis aquí porque me he dado cuenta que muchas personas en internet, grandes reconocidos, personas que tienen un dialecto, una predicación, o sea, quieren justificar, no sé, no leen la Biblia o no están bien justificados, no están viendo el plan de Dios, porque hay un plan que está establecido en la palabra, al que le guste y al que no también. El pueblo de Israel va a surgir de ese desastre que hay en el Medio Oriente. Ese Estado de Israel, le guste al que le guste, surgió por una profecía que el Señor había dado en el pasado, que está en Isaías. Porque la guerra que hay ahorita no son guerras de los pueblos, es la guerra que tienen los políticos, la guerra que tienen los líderes, la guerra de esas personas y esos reyes que son soberbios delante de Dios. Por ejemplo, los líderes iraníes, la Ayatolá, son personas que financiaron durante muchos años facciones en contra del pueblo de Israel, incluso de la política de Israel, sea cual sea la causa. Si ustedes leen Amós capítulo 1, habla de la guerra de los vecinos, la guerra que está teniendo Israel en estos momentos, que empezó literalmente su escalada desde el 7 de octubre del año pasado, o antepasado. O sea, ya esa guerra lleva más o menos tiempo, en donde empezó el paréntesis, el termómetro, por decirlo así, bíblico de la palabra de Dios. Pero si alguien utilizara la mente y la Biblia, se va al capítulo 2 y ve que hay un juicio también contra la nación de Israel, porque acuérdense que Dios es un Dios de justicia, eso lo dice su palabra. A Dios no se le va a escapar nadie, ni la nación de Israel, porque sean los elegidos, los estrellados, como se quieran sentir ellos. Pero acuérdense que ellos están cegados en sus ojos. Ellos todavía no están viviendo la realidad. Ellos fueron entregados a lo que ellos querían. Acuérdense que ellos tienen que estar así debido a que tiene que aparecer el anticristo, que los va a engañar, que les va a ofrecer una mentira. Este mundo no se va a acabar, se va a acabar son los reyes, los gobiernos de la tierra que gobernaron contra Dios. Así que el Eterno Padre le continúe bendiciendo grandemente. La palabra de Dios nos enseña que la sabiduría viene de Dios. Lee la Biblia para que puedas entender lo que pasa a tu alrededor. Bendiciones.